Bueno, vamos a avanzar entonces con el tema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Nosotros, acuérdense, habíamos terminado en el video anterior con el desarrollo de este pequeño modelo económico, ¿sí? Que se encontraba en equilibrio cuando el A más C cuando el precio era igual a A más C sobre B más D, una relación entre los parámetros del modelo. Luego decíamos, bueno, ¿qué sucede si incorporamos el factor tiempo? Al incorporar el factor tiempo, decíamos, el precio puede ser función del tiempo, tiene una relación con el tiempo, y entonces aparecía la derivada del precio respecto del tiempo, que consideraba que tenía una relación de cambio con respecto al exceso de demanda, ¿sí? Proporcional al exceso de demanda. Por último, llegamos a esta ecuación que aparece acá abajo, obtenemos la derivada del precio respecto del tiempo, más h por b más d, por el precio en función del tiempo, igual a h más a h por a más c, y decíamos que esto era una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial como una relación establecida entre una variable, ¿sí? Su variable independiente y sus derivadas sucesivas. En términos más generales, podemos definir entonces las ecuaciones diferenciales ordinarias como la relación entre una variable independiente, x, una función x y sus derivadas sucesivas. Bien, fíjense que es esta relación que está aquí. Dice después, si las funciones de varias variables, las derivadas son parciales y la ecuación diferencial es en derivadas parciales. Bien, acá hacemos una pequeñísima aclaración para que ustedes conozcan. En matemática 1 siempre se vio y es función de x. Esto establece una relación entre dos sucesos unicausales, ¿sí? Dado x, se produce un y específico, ¿bien? Dado una causa, se produce un resultado específico. Cuando esa causa cambia, se produce otro resultado específico. Pero el evento es uno solo, como causal. En cambio, nosotros en matemática 2, más adelante, vamos a estudiar las funciones que consideran más de una causa. Un ejemplo común, la demanda de un bien. Nosotros decimos, la cantidad demandada depende del precio. Bueno, esta sería una relación unicausal. Pero en realidad nosotros sabemos que la cantidad demandada de un bien depende de su propio precio, depende de la renta de los consumidores, depende del precio de los bienes complementarios, de los bienes sustitutos y de los gustos y preferencias. Podemos considerar también otras variables que hoy capaz no las recordemos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchas cosas, ¿sí?, que me producen un efecto, que me producen el efecto de la cantidad demandada de este bien. Cuando se consideran todas esas cosas como variables independientes simultáneamente, estamos ante una función de varias variables. Es algo que vamos a estudiar en el último tramo de Matemática 2. Los mencionamos en este momento porque existen las ecuaciones diferenciales que consideran funciones unicausales y las ecuaciones diferenciales que consideran funciones de muchas variables independientes. Cuando la ecuación diferencial considera derivadas parciales, ¿sí?, o sea, muchas variables independientes, decimos es una ecuación diferencial a derivadas parciales o en derivadas parciales. Y en cambio, cuando solamente reconocemos una sola variable independiente, decimos es una ecuación diferencial ordinaria. Dentro de ecuaciones diferenciales, nosotros solamente vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Vamos a conocerlas, vamos a conocer algunos conceptos de ellos, algunos métodos de resolución, y, y vamos a trabajar sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias en este aspecto. Sí podemos detectar y reconocer, o sea, sí podemos ver, bueno, esto es una ecuación diferencial a derivadas parciales, pero nosotros no vamos a trabajar su resolución. Tengamos en cuenta dos conceptos muy sencillos de ecuaciones diferenciales que vamos a tener que tener presente cuando las resolvamos, cuando querramos trabajar sobre ellas. El orden de una ecuación diferencial ordinaria está dado por el de la mayor derivada que en ella aparece. ¿Sí? Buscamos, acuérdense, ¿no? Cuando decimos derivadas de una función, podemos decir la derivada primera, derivada segunda, derivada enésima. ¿Sí? Bueno, cuando establecemos una relación, ¿sí?, entre una variable, su variable independiente y sus derivadas sucesivas,
No tienen por qué estar todas las derivadas sucesivas, estarán algunas. Bueno, tenemos que buscar la más alta, la de mayor orden, y esa es el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si vemos la ecuación diferencial que está acá en el lugar número 3, ¿sí? A ver, acá. Tenemos la derivada de orden 2 en el primer término, la derivada de orden 1 en el segundo término, de y con respecto a x, ¿no? Evidentemente, entonces, la mayor derivada que aparece acá es la de orden 2, la que está en el primer término. Entonces vamos a decir que es de orden 2, ¿sí? Que la ecuación diferencial que estamos viendo acá es de orden 2. Si miramos, por ejemplo, la que está en el lugar 10, solamente aparece la derivada de orden 1. Bueno, entonces esta ecuación diferencial, la que está en la número 10, es de orden 1. Luego nos dice que el grado de una ecuación diferencial es el exponente de la derivada de mayor orden. O sea, que una vez que nosotros detectamos cuál es la derivada de mayor orden, miramos el exponente, o sea, si está el cuadrado, si está el cubo, si está la cuarta, si está la 1, y eso me va a definir el grado de la ecuación diferencial. Bueno, acá, por ejemplo, en el número 3, vemos que la derivada segunda de y con respecto a x dos veces, la derivada de orden 2, es la mayor, es la de mayor orden, que está elevada a la 1. O sea, entonces decimos que es de orden 2 de grado 1. La número 10, la otra que señalamos, que está acá abajo, ¿sí? Vemos que la derivada de z respecto de x, que es la única derivada que hay de orden 1, y obviamente la mayor al ser la única, está también elevada a la 1, ¿sí? No tiene ningún otro exponente. Entonces decimos que la ecuación diferencial 10 es de orden 1, grado 1. Bien, hasta acá vamos. Ahora, también tenemos que pensar qué es resolver una ecuación diferencial. Nosotros, por ejemplo, tengamos presente que en general, cuando nosotros hablamos de la resolución de una ecuación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, tengo x más 5 es igual a 10. Bien, ¿cuál era la resolución de esta ecuación? Un número, ¿sí? El número 5, x es igual a 5, entonces tenemos la resolución de la ecuación diferencial, de la ecuación que estoy planteándoles. ¿Y cómo verifico, cómo sé que es la solución de la ecuación x igual a 5? Porque si yo pongo ese valor solución en, en la ecuación, me verifica las igualdades, ¿sí? O sea, una ecuación, algo es solución de una ecuación si cuando lo reincorporamos en la ecuación se satisface la identidad. Si no se satisface la identidad, entonces no es solución. La cuestión es que la solución general en una ecuación diferencial ya no va a ser un número como las ecuaciones que nosotros conocemos, ni siquiera un conjunto de números, sino que va a ser una función. Leamos, la solución general es una familia de funciones de n parámetros, y igual x, c sub 1, c sub 2 hasta c sub n, que al asignar valores a los n parámetros se obtiene una solución particular. Bien, entonces, insisto en esto, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, su solución es una función, ¿sí? Ya no es un número, ya no es un valor específico, sino una función. Bien, ejemplo, la ecuación diferencial, la derivada de y igual a x, tiene solución general y igual 1 medio de x cuadrado más c. Su gráfica es una familia de curvas. Fíjense acá, me dice, la solución de y igual x, la derivada de y igual a x, tiene solución general 1 medio de x cuadrado más c. ¿Cómo puedo decir yo esto es real o es falso? Y tengo que reemplazar, tengo que ver si reemplazando esto, ¿sí? Aquí, se verifica la identidad. Y para ello, ¿cómo lo reemplazo? Yo no tengo y ahí. En la ecuación diferencial yo no encuentro y, lo que encuentro es la derivada de y respecto de x.
Bueno, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es encontrar de esta solución general cuál es la derivada de y respecto de x. En este caso es muy fácil, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, acá lo único que tenemos que hacer es la derivada de y respecto de x va a ser igual a 1/2 de x y el cuadrado que está en la x lo bajamos premultiplicando. Por lo tanto nos va a quedar que la derivada de y respecto de x es igual a x. Bien. El cuadrado, fíjense que lo bajo. 2 por 1/2 de x. Si hacemos ese producto, 2 por 1/2, nos queda la derivada de y respecto de x igual a x. Si ahora este resultado, que es x, bien, lo reemplazamos acá, y evidentemente x es igual a x, verifica la identidad, entonces es efectivamente real que esto de acá es solución de esto de acá. Pero fíjense que además no solo es solución la función y igual 1/2 de x al cuadrado, sino que la solución es y igual 1/2 de x al cuadrado más c. O sea cual sea el valor de esta constante, ¿sí? Sea cual sea el valor de esta constante, me verifica acá. ¿Por qué? Porque cuando yo lo quiero reemplazar y tengo que derivar esta solución general, la constante siempre que la derivo se hace 0. Entonces no me importa si la constante vale 1000, si vale 100, si vale 200. Por eso se dice, es una familia de funciones. Todas las gráficas de esta parábola para los distintos e infinitos valores de c son solución de la ecuación diferencial derivada de y respecto de x igual a x. ¿Bien? A esto se denomina solución general. Cuando la constante arbitraria no tiene un valor específico, se denomina solución general. A ver, discúlpenme. Bien. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. Esta solución general, ¿sí? Esta solución general, cuando sí tomamos valores de C, cuando le damos un valor específico a C, se transforma entonces en una solución particular. Si C toma un valor concreto, un valor específico, la solución general se transforma en solución particular. Bien. Hasta acá vamos a cortar con este segundo video y después vamos a continuar con lo que hemos aprendido hasta acá, desarrollando otro problema que es el de las ecuaciones en diferencia, ¿sí? Así que bueno, los dejo. Hasta luego.